haciendo pecados carnales y cosas verdaderamente horribles. Y lo reprendió de una manera muy liviana. No fue un padre, digamos, que tenía que ser más duro con ellos, digámoslo así. Permisivo significa ser blando. Tiene que ser más duros con ellos desde un principio. Y todos sabemos las consecuencias que les trajo. Les trajo unas consecuencias horribles por ser pecadores y desobedientes ante los ojos de Dios. Y esos son los dos ejemplos de padres que cometieron unos errores bastante grandes en el sentido de su comportamiento. Saúl solo fue un rey, en principio todos sabemos que fue un rey que bien, un rey que iba en línea, pero luego con los celos, la envidia hacia David, se contaminó, se hizo, digamos, malvado, entre comillas, ¿no? Y claro, decía cosas horribles de Jonatán, o Jonatán. Y entonces tenemos un versículo, son varios, pero 1 Samuel, capítulo 20, versículo 30, lo define bien claramente. Le dice palabras grotescas a su propio hijo. Sí, allí vemos cómo se dejó llevar por la furia, por los celos y por las influencias demoníacas en las que Iba este brujas, hombre andaba por ahí haciendo cosas horribles, sí, consultando con brujas y haciendo cosas que no debía hacer. Sin lugar a dudas que estaba influenciado, estaba movido por la ira, por la envidia, por los celos y por la influencia demoníaca que estaba en él. Pero estos casos que usted ha mencionado, por ejemplo, cuando habló del hijo pródigo, el padre aquí, en este caso, es destacado, es un padre ejemplar que ama a su hijo profundamente y allí lo demuestra en esa parábola del hijo que fue a malgastar los bienes de su padre, la herencia que le correspondía a él. Pero ya allí, en ese caso, encontramos que hay un conflicto entre padre e hijo. Allí el conflicto se derivó por un asunto monetario, económico. Un joven que no tenía control sobre los bienes, sobre su dinero, sino que por el contrario lo malgastaba. Era un joven que en cierto día se le paró firme al padre y le dijo: yo quiero la herencia que me corresponde. El padre, presionado, por así decirlo, concede la petición de su hijo. Su hijo se lleva una gran lección, porque le tocó incluso criar cerdos, apacentar cerdos, eso era lo más vil, lo más menospreciable que podía hacer un judío, estar en un criadero de cerdos, y aún dice la escritura que deseaba comer de las algarrobas que le daban a esos animales. Amén. Sí, Señor. Pero vemos allí la gran lección y vemos el conflicto en el que entró el hijo. Fue movido por los placeres de este mundo, por el dinero, en fin, por todos los factores atrayentes, todo aquello que le atraía, que lo movió y lo sacó del hogar y a desobedecer a su padre. Fue egoísta ese hijo. Sí, mucho. Se dejó arrastrar por sus impulsos, por sus deseos, no pensó en su padre, pero vemos a un padre aquí ejemplar, un padre amoroso, un padre que lo recibió como se recibe a un hijo y sin lugar a dudas le dio allí una gran lección. Este hijo aprendió. Aprendió, pero también supo pedirle perdón a su padre, ¿eh? Afortunadamente, su padre fue ejemplar, hay que reconocerlo. Exacto. Pero él reconoció su pecado y reconoció que se había equivocado. Pero el padre fue ejemplar. Exacto, no lo despreció, no lo desechó, no lo abandonó, no le cerró la puerta de la casa, lo recibió como a todo un hijo. Y vemos allí el contraste entre este buen padre Saúl y Elí, que Elí fue, como usted ya bien lo mencionó, un hombre totalmente permisivo, dejó que los hijos profanaran las cosas sagradas, las cosas santas. Y digo dejó porque aún conociendo lo que ellos estaban haciendo, fue totalmente blando en sus palabras, no los amonestó como debía amonestarlos, no los restringió, no los apartó de la responsabilidad que ellos tenían al saber de semejante pecado el que ellos estaban cometiendo. Y, pastor, mire, voy a leer el versículo que Saúl se refirió a su hijo Jonatán, que es un versículo un tanto duro, por eso
Por eso lo hay que decir. 20, o sea, primera de Samuel, capítulo 20, versículo 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Era lo que el padre le reprochaba eso a Jonatán. Nunca confió en él tampoco, nunca lo valoró como lo que Jonatán era. Pastor, así Sí, es. sí, e incluso en cierto momento consideró incluso hasta liquidarlo. Esto fue algo terrible. Lo que este hombre estaba haciendo. Pero bien, estamos hablando acerca de los padres responsables. Amén. Padres responsables. La responsabilidad que deben tener los padres para con sus hijos. ¿Pero qué es un padre responsable o qué es ser responsable? ¿Qué es la responsabilidad? Muy bien, la responsabilidad hace alusión al compromiso u obligación al cual una persona se encuentra sometida a partir de un aspecto moral, contractual o extracontractual. También se habla de la responsabilidad al asumir los errores y fallos producidos y las consecuencias y la consecuente reparación de las mismas en tiempo y forma. Es decir, podemos determinar que una persona que se caracteriza por su responsabilidad es aquella que tiene la virtud. Nótese que la responsabilidad es una virtud, no solo de tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino también de asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder de las mismas ante quien corresponda en cada momento. El que es responsable asume su compromiso, su obligación. Una persona que decide casarse, que decide establecer un matrimonio, que decide casarse, debe entender que ese acto del matrimonio, del casamiento, conllevará a una familia, lógicamente. La persona se casa Amén. con el deseo, con la aspiración de tener hijos, de tener una prole, una descendencia. Ese es uno de los grandes sueños que una persona tiene al momento de casarse. Nosotros somos defensores del matrimonio, somos defensores de la unión entre un hombre y una mujer y que ambos puedan procrear, que ambos puedan tener descendencia. Ahora bien, ese acto de casarse va acompañado de una gran responsabilidad, no solo con la mujer, no solo del hombre para con la mujer, o no solo de la mujer para con el hombre, sino también de lo que se deriva de la unión matrimonial, que en este caso es la descendencia, en este caso son los hijos. Entonces, hay una responsabilidad que se cierne sobre mis hombros, no solo con mi esposa, sino también con aquellos que vengan producto del amor, del fruto del amor, porque los hijos son el fruto del amor. Amén. Entre un hombre y una mujer. Pues yo debo entender y asumir que cuando me caso puede, por supuesto, haber descendencia y eso está también dentro de mis responsabilidades, obligaciones. Esos hijos que un día nacerán serán mi responsabilidad y serán la responsabilidad de la madre. Parece que a algunos se les olvida ese gran detalle. Deciden casarse, pero después ante los embates de la vida, ante situaciones adversas, la opción más fácil es salir huyendo, es salir corriendo, es no asumir la responsabilidad. Parece que la opción más ventajosa para algunos es decir, esto se rompió, esto se fraccionó, no podemos seguir con esta relación porque somos incompatibles, dicen algunos, y entonces debemos separarnos. Y nosotros, así como somos defensores del matrimonio, por supuesto que estamos en contra del divorcio. Y nosotros aconsejamos constantemente a que la persona luche en su matrimonio, luche por recuperarlo, luche a toda costa,
luche y entregue todo lo que pueda. Amén. Que no a la primera desaveniencia, a la primera incompatibilidad o al primer problema, ya la persona opta por la separación o peor aún por el divorcio, porque no hay un verdadero compromiso en la relación, no hay una verdadera responsabilidad. Nosotros debemos asumir un verdadero compromiso y esto, por supuesto, amados amigos y hermanos que hoy nos están escuchando, debe ser mucho más fuerte en el caso de esos niños indefensos, esos niños que necesitan la figura de un padre o la figura de una madre. Por lo tanto, yo debo pensar en que Dios desea la unión del matrimonio, pero también Dios desea y los hijos aspiran que el padre y la madre estén allí en todo momento, en toda circunstancia. Pero si por alguna razón alguna persona o haya un alto porcentaje de personas que hoy nos están escuchando y que estén reflexionando en esto, digan, pero es que en mi caso ya la separación se llevó a cabo, ya el divorcio hace muchos años se efectuó, eso no lo exime de ser un padre responsable. Eso no es una excusa para caer en el terreno de la irresponsabilidad. El hecho de que esté separado o de que esté divorciado no lo divorcia de los hijos, no lo separa de los hijos. Y hago el énfasis en que nosotros apoyamos y defendemos el matrimonio 100% y no estamos de acuerdo con el divorcio. Pero si eso ha ocurrido, el padre debe ser responsable para con los hijos, no los debe abandonar, no debe separarse de ellos, porque Amén. Hay una responsabilidad sobre sus hombros y la madre tampoco debe hacerlo, porque esto suele ocurrir, suele pasar. Hay padres irresponsables en el matrimonio y hay padres irresponsables porque se excusan y se defienden y argumentan y dicen es que la situación para mí ha sido muy complicada porque ha habido un divorcio, ha habido una separación. Eso es un tema aparte. Eso es un tema que hay que saberlo dividir, hay que separarlo. Una cosa es lo que tiene que ver con el problema matrimonial y otra muy diferente, la relación que existe entre padre e hijo, entre madre e hijos. Hay responsabilidades que los padres deben asumir. Responsabilidades muy claras, muy definidas y que la Escritura es enfática al respecto y nosotros nos apoyamos en las Sagradas Escrituras. La responsabilidad de los padres en principio es amar a sus hijos, es una responsabilidad. El padre y la madre deben amar a sus hijos y parece algo muy obvio y cualquiera dirá, pero es que los padres irremediablemente amarán a sus hijos. No, no en todos los casos. No en todos los casos. Hay padres que al parecer no aman como deberían amar. Y es importante que nosotros esto lo hagamos notorio, lo hagamos saber. Hay padres que deben tener un peso muy grande sobre su conciencia por haber incurrido en la falta de amor hacia sus hijos cuando estos no lo merecían. Y Dios algún día les demandará esto. Amén. Algún día el Señor lo juzgará por no haberle concedido el amor que sus hijos merecen o merecían. Esto es algo fundamental. Los padres somos llamados a amar a nuestros hijos. Amén. Y cuando se ama verdaderamente se demuestra con hechos claros, definidos. Nadie puede decir que ama si con sus hechos dice lo contrario. Nadie puede hablar de un amor verdadero si con su ejemplo, con sus acciones, con sus actitudes son hirientes a los hijos. Nadie puede decir que ama cuando ha abandonado a su hijo. Nadie puede decir que ama cuando no ha respetado a su hijo, cuando lo ha maltratado, cuando lo ha escarnecido, cuando lo ha humillado una y otra vez. Entonces, hay un deber y una responsabilidad ante Dios, ante el matrimonio, ante los hijos, ante la familia, de amar verdaderamente. Amén. En Tito, en el capítulo 2, en el verso 4,
dice la Escritura, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Está hablando aquí de que las ancianas deben ser aquellas, dice aquí el apóstol Pablo a Tito, que las ancianas enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, que les enseñen a amarlos, a respetarlos y a llevar una vida congruente. Llevar una vida congruente quiere decir que lo que profesan, lo que predican, sea una realidad también en el matrimonio. Si hablan de amor de Dios, pues que se demuestre también el amor en el matrimonio, pero que también amen a sus hijos, que ellas también amen a sus hijos. Esto es fundamental, es medular, es básico. La persona debe amar a sus hijos y ese amor debe demostrarse. Otra de las responsabilidades que tienen los padres es estar presente. Estar presente involucra tiempo. Involucra tiempo. Hoy por hoy, ¿cree usted, hermano Javier, que se le dedica suficiente tiempo a los hijos? Mi opinión personal es que no se les dedica en la mayor parte de los casos, ¿eh? Hay excepciones, por supuesto, pero los padres no dedican todo el tiempo necesario a sus hijos. Y no lo dedican la verdad, porque la vida que se vive hoy en día es mucho trabajo, no hay tiempo, las circunstancias son difíciles. Trabajan los dos, trabaja tanto el padre generalmente como la madre, ¿no? Y claro, las jornadas son largas, muchas veces el trabajo está lejos y ese es el verdadero problema, que no están lo suficientemente con los hijos están solos y hoy en día hay una serie de problemas tremendos que son las nuevas tecnologías, las redes sociales, donde los jóvenes, los niños se encierran en sí mismos y se encierran en su habitación y llevan una vida en solitario, viven como en su mundo, en su burbuja que crean allí. Pastor. Es decir, sí. Es decir, que esos hijos se van levantando y van creciendo con padres ausentes. Con padres ausentes, con padres que van pocas veces con ellos al cine, que los padres tienen que hacer esas cosas, jugar con los niños, llevarlos a hablar con ellos, tener yo lo sé por mis padres, ¿no? La verdad que no estuvieron tampoco demasiado por las razones que fuese, pero siempre tenían un tiempo. No había tanto trabajo, vivíamos en una zona rural, aunque había mucho trabajo, había más tiempo. No es como ahora que tienen que desplazarse y están fuera demasiado tiempo. Estar presente involucra tiempo. Cuando la persona está presente, pues está dedicando tiempo, invirtiendo tiempo en ese hijo que está levantando, que está criando. Y el factor tiempo es ese aspecto que hoy vemos como ese talón de Aquiles en la crianza de los padres o en la crianza de los hijos. Allí vemos que hay una debilidad y es en el factor tiempo. Se le dedica poco a los hijos. Se da prioridad a otras cosas. Se da prioridad a tener una casa más grande, se da prioridad si se puede tener la casa donde se vive y una casa en el campo, si te gusta el campo, o en la playa, ¿no? Para ir de vacaciones. Se da prioridad a tener mejores coches, ¿eh? Claro, y claro, eso deteriora la relación con los hijos, porque, claro, si quieres tener todas esas cosas que son caras, que hay que hipotecarse, que hay que pagar al banco, no te perdona nada, y entonces, claro, tienen que trabajar los dos. Hay matrimonios, hay parejas que si uno tiene un sueldo, digamos, asequible, entre comillas, se conforman con menos. Y yo sé de algunos, que a lo mejor uno de ellos deja el trabajo por un tiempo o para tener una relación con los hijos, para cuidarlos, para darles una educación. Es necesario. Para brindarles tiempo. Amén, claro que para sí. brindarles presencia. Porque hay padres que están ausentes, que están totalmente ausentes. Y no necesariamente porque hayan sufrido alguna separación en el matrimonio. No, sino por eso justamente que usted está mencionando. Porque están involucrados tanto en el trabajo, esto les demanda tanto tiempo que les agota, por supuesto. Cuando llegan a su casa, llegan ya sin fuerzas, sin ánimos de compartir. Pero debe haber un equilibrio en todo esto. Y allí es donde se debe utilizar una correcta administración del tiempo. Y los padres deben saber manejar toda esta situación.
Porque entiendo lo que usted está mencionando, hermano Javier. Estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles, donde hay altos pagos, hay compromisos diversos, y allí los padres tienen que hacer algo para poder subsistir y darle un estilo de vida o una calidad de vida óptima, decente a sus hijos, pero que eso no vaya en detrimento en la formación del hijo, que eso no vaya a deteriorar la vida emocional y que mi hijo no se vaya a levantar con rencores, con resentimientos, con rabias por haberle dado tan poco tiempo en la vida. Porque al final del camino, los hijos siempre van a anhelar o van a poner en la balanza, y lo que para ellos tendrá mucho más sentido y lo que primará en ese hijo será el amor y el tiempo que le dedicó el padre a él. No tanto los lujos que le pudo conceder, no tanto los placeres que le pudo otorgar. No, se trata del tiempo, de la presencia, porque el factor tiempo me permite conocer a mi hijo y cultivar el amor. Hay padres que no conocen a sus hijos. Prefieren el dinero. Creen que porque tengan más dinero los hijos les compran de todo. Está demostrado y lo vemos. Los expertos lo dicen, que es bueno, que es necesario que los padres tienen que tener más tiempo con los hijos para que los hijos se eduquen. La niñez, los primeros años son clave en la vida de un hombre y de una mujer, de una persona, según los entendidos en la materia, porque está demostrado. Y entonces, para que tengan una vida sana emocionalmente, que eso es muy importante en la vida de una persona. Y entonces, para que un chico, un niño, primero desde pequeñitos, cuando andan a gatas ya emocionalmente necesitan a sus padres. Esos años que parece que son, que según los expertos, que no le dan a algunos demasiada importancia, son vitales para el crecimiento emocional, personal, intelectual, en todos los aspectos de los niños cuando son adultos, cuando son ya desarrollados. Amén. Entonces, estamos de acuerdo en que el estar presente involucra tiempo, sí, pero en ese tiempo yo puedo conocer a mi hijo y puedo cultivar el amor a mi hijo. Dijimos que la primera responsabilidad es amar a los hijos. Como segunda responsabilidad, estar presente, dedicarles tiempo para conocerlos cada vez más y cultivar ese amor, regar ese amor, día a día, regar ese amor. Pero muy bien, vamos a hacer una pausa porque queremos saludar a aquellos hermanos que están ahora en sintonía y que están también escribiéndonos. La hermana Keila Vergara de Romero, Dios bendiga a mi esposa que nos está escuchando, está en sintonía de Dynamis Asturias. Ella dice, los padres deben amar en lo que verdaderamente significa este verbo. Amar es respetar, es entregarse, es dedicar tiempo a los hijos, proveer para sus necesidades, es establecer una comunicación continua, es valorar a cada hijo, exaltando sus virtudes y trabajando en sus debilidades. Amar es canalizar el carácter de cada hijo. Amar es educarlos continuamente, inculcando los valores morales, y amar es instruir a cada niño en las Sagradas Escrituras, enseñarles lo que es el amor de Dios, motivarlos a lo espiritual, enseñarles los principios cristianos, no solo con palabras, sino con el ejemplo de ellos mismos. Amén. Amén. Dios bendiga a mi esposa, la hermana María Díaz Tavera, que nos está escuchando. Dios le bendiga. Amén. Hermana María, desde acá, desde la cabina de Dynamis Asturias, nuestro cordial saludo. La hermana Caterín Lobato Loyola dice, profundas responsabilidades. La hermana Paola Rojas dice, desde Colombia, Dios les bendiga mucho. Dios bendiga a todo el pueblo colombiano, todos los hermanos que nos están escuchando desde Colombia, nuestro cariño, nuestras palabras de bendición para ustedes, a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos los pastores que sabemos que nos escuchan de distintas partes del mundo. La hermana Elizabeth Dilón dice, gloria a Dios, muy interesante el mensaje, que Dios les bendiga. Bueno, vamos a continuar, hermano Javier. ¿Qué le parece con estas responsabilidades que tienen los padres para con los hijos? Quería decir algo, pastor. Ya lo dije una vez aquí, pero es que lo tengo que decir siempre porque, mire, un día iba yo caminando por Gijón,
en mi trabajo y salía un crío de jugar, un niño de 9 años, ¿no? Y perdiera el partido. Estaba con su papi, de pantalón corto, era joven, el padre tendría 34, 35 años. Y el niño estaba triste, lloraba, pateaba un poco. Papi, perdí, mira, es que no valgo para nada. Tal. ¿Sabe lo que le dijo el padre? Un sabio consejo que nunca se me olvidará y lo diré siempre. Le dijo el padre al niño, no te preocupes, hombre. ¿Perdiste y qué? Mira, aprendes tú más y te va a servir más para aprender perdiendo. Y vas a aprender tú más con perder hoy que los que ganaron. Míralo desde ese punto de vista, hijo, porque tú aprendiendo se aprenden muchas cosas, a veces mucho más que ganando. Claro. Un sabio consejo. De esos errores se aprende. Amén. Sin lugar a dudas. La otra, gracias hermano Javier por ese aporte. La otra responsabilidad que tenemos como padres es el nutrir. Nutrir. En la primera definición de pater, que es padre en castellano, dijimos que proviene de una raíz que significa nutridor, protector, sustentador. Y esa es una responsabilidad que tenemos todos los padres. Todos tenemos la responsabilidad de nutrir a nuestros hijos, no solo en el área física, no solo en la preocupación de que nuestros hijos estén bien alimentados o que tengan todos los alimentos que ellos necesitan, que ellos requieren, sino nutrir también aquellas áreas, aquellos vacíos emocionales y espirituales que los hijos pueden presentar en su desarrollo, en su crecimiento, porque seguro vendrán momentos de conflicto, de dudas, de interrogantes, de vacíos emocionales. Y nosotros los padres estamos para nutrir con el consejo, con las palabras sabias, con las palabras amorosas, con ese abrazo caluroso que solo lo puede dar un padre, que es insustituible. Ese calor de padre, ese calor de madre es insustituible. Nadie lo podrá llenar. Por eso es tan importante que nosotros tengamos esto de nutrir, de estar allí en esos momentos determinantes. Dice la Escritura, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Esto es muy interesante. A veces somos muy prestos y muy dados a escuchar, a llenar los vacíos de otras personas que no están en nuestra casa, que no pertenecen al núcleo familiar. Estamos allí prestos, dispuestos a escuchar a esas otras personas que por alguna razón se nos acercan, que piden algún consejo y nosotros estamos allí para ellos. Pero cuán triste es cuando los de tu casa te piden una palabra, cuando los de tu casa tienen un vacío y tú pasas de largo, le das la espalda a esa persona que tanto necesita de ti. La otra responsabilidad que tenemos como padres es la responsabilidad de proteger. ¿Será necesario que nosotros protejamos a nuestros hijos? Amén, pastor. Sin lugar a dudas, una de las grandes responsabilidades que tenemos como padres es la de protección, proteger, cuidar, defender. Debemos estar cuidando y defendiendo a nuestros hijos, supervisando a nuestros hijos. Pero cuán triste es que no haya un padre o una madre que proteja, que cuide, que esté para darle allí ese calor, esa protección. Hay una alegoría que el Señor utilizó hablándole a sus discípulos, incluso a los fariseos, cuando él se situaba como el buen pastor de las ovejas. Él decía, yo soy el buen pastor de las ovejas. Pero en esa descripción que el Señor hace de las funciones de un pastor, él menciona que habrían aquellos que vendrían lobos y que el pastor asalariado no tiene cuidado de las ovejas porque es un asalariado. No así el verdadero pastor, el buen pastor que da incluso su vida por las ovejas. Y utilizo a Juan capítulo 10, verso 11, 12, 13, en adelante, hasta el 15, porque
me pongo en el lugar de ese pastor como padre, como aquel que cuida a sus ovejitas. Nuestros hijos son esas ovejitas. Y una de las funciones que tiene el pastor es cuidar a las ovejas, es protegerlas. ¿Protegerla de quién? De los lobos rapaces, de los animales feroces. Estar allí para proteger a sus ovejitas. Bueno, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros hijos de estos lobos rapaces que salen día a día a querer hacerle daño a nuestros hijos y que están escondidos muchas veces detrás de la pantalla de un ordenador, que están escondidos y que envían muchas veces mensajes por WhatsApp o por la red. Hay muchísimo acoso por las redes. Y nosotros como padres debemos tener cuidado en supervisar, en proteger, en cuidar a nuestros hijos. No creer que no pasa nada. Parece que nos olvidamos de que un día fuimos adolescentes. Parece que nos olvidamos de que en el mundo ciertamente existe maldad y que hay personas que buscarán hacerle daño a nuestros hijos. En algún momento de su historia puede haber alguien intentando hacerle daño. Pues los padres estamos para cuidarlos, para protegerlos, para velar por ellos. Debemos brindarle protección. También Proverbios, en el capítulo 31, verso 21, el verso 23 hasta el verso 25, encontramos allí una mujer preocupada por sus hijos. Dice la escritura que esta mujer virtuosa, cuando ve a sus hijos pasando frío, cuando ve que la temporada es la de invierno, ella sale y protege a sus hijos, los arropa, los protege del frío. Allí vemos el amor de una madre protegiendo a sus hijos, siempre con aquella preocupación. Qué maravilloso es que esa madre se levanta por la madrugada, se da cuenta que sus hijos tienen frío, que está en el invierno, y ella va con tanta dulzura, con tanto amor para cuidarlos. Eso lo hace un padre que ama. Eso lo hace un padre que está supervisando a sus hijos. Amén. Que no ignora la realidad que hoy en día nosotros vivimos, sino que por el contrario está alerta y por eso protege. Pero otra de las responsabilidades enormes que tenemos nosotros como padres es la de instrucción. Instruir a nuestros hijos, inculcarle los principios cristianos y enseñarle altos valores morales. El pasaje que hoy tomamos como base. Amén. Deuteronomio 6, verso 7 y verso 9. Les hablarás de esta ley, les hablarás de esta norma bíblica, les hablarás de esta palabra cuando vayas caminando, cuando estés en tu casa, cuando te vayas a acostar, cuando te levantes, en todo momento le hablarás de esta palabra. Amén. Si algo nosotros debemos tener en cuenta, si algo a nosotros nos debe preocupar, es que estos valores cristianos, estos principios bíblicos estén en nuestros hijos. Es algo valiosísimo y en lo que nosotros debemos estar alerta es que esto ocurra, que se lleve a cabo, que se dé, que sea una verdad en nuestros hijos, que yo le pueda transmitir esto a mis hijos, que yo los pueda instruir en la palabra de Dios y en todas las áreas de la vida. Los hijos necesitan la instrucción y la enseñanza de los padres. Aquí en Proverbios 1, verso 8, encontramos un pasaje precioso al respecto. Proverbio 22, 6. 1 Timoteo capítulo 3, verso 4. Y otro aspecto, otro principio, otra responsabilidad que nosotros como padres tenemos es la de sustentar. Sustentar. No solo en lo que decía al principio, no solo nutrir en cuanto a lo alimentario, a las necesidades de los hijos, no solo en el área emocional y espiritual, también sustentar. Y cuando hablo aquí de sustentar es proveer a los hijos en todas las áreas. Y tomo también 1 Timoteo capítulo 5, verso 8, como la cita que quiero para reforzar este punto. Sustentar. Sustentar es proveer a las necesidades de los hijos. No es suficiente con llevar solo la comida a casa.
también debo preocuparme por las necesidades de mis hijos, por lo que ellos están batallando día a día, por sus requerimientos, por sus carencias. Yo debo estar pendiente de esos asuntos y debemos pedirle a Dios que nos conceda los recursos para poder sustentar en esas necesidades que nuestros hijos tienen. Debemos pedirle a Dios que nos conceda esto. Y lo otro. Y sabiduría también. Amén. Hoy en día hace mucha falta con los jóvenes. Para hacerlo con prudencia. Amén. Porque no se puede conceder absolutamente todo. Se debe proveer, pero de una manera equilibrada también. Amén. Porque en este terreno han caído muchos padres hoy día. Y es que han provisto de todo, absolutamente todo. Pero lo más importante lo han descuidado. Como por ejemplo la instrucción en la palabra de Dios. Como por ejemplo el tiempo que le dedican a los hijos. La protección, el cuidado, la supervisión. Y lo otro, el corregir. El corregir, hermano Javier. Amén, pastor. El exhortar, el amonestar. Hay algunos padres que no les gusta corregir. No corrigen a sus hijos. Sus hijos incurren en una serie de errores constantemente, pero no hay un padre que corrija. Nosotros somos llamados a corregir. Amén. ¿Qué piensa usted al respecto acerca de esto, hermano Javier? Porque hoy hay muchos padres que dicen, no, es que hay otras técnicas. Hoy día hay otras modalidades para corregir a los hijos. Solamente, pasa de eso. Ignora al niño. No le des mucha atención. Y yo he visto casos verdaderamente vergonzosos de niños ofendiendo a los padres de una manera impresionante, en público, de manera ofensiva, grotesca, como niños ofenden a sus padres y se igualan y se ponen en el mismo nivel de los padres. Y hay una diferencia entre padre e hijo. Son como Elí, les permiten, son muy permisivos. No todos, no vamos aquí, pero sí hay padres que les permiten a los hijos hacer lo que quieren. Porque no se quieren complicar la vida, perdón, por la razón que sea, ¿no? Se vuelven rebeldes los niños, pero ya desde pequeñinos, y les dejan que van al súper y quiero esto, quiero aquello, y no les dicen que no les dicen que no ya desde pequeñinos. Les compran todo para que se callen, para que se calmen. Parece que esa es la vía más fácil, ¿no? Sí, pastor, sí. Dice, el que detiene el castigo, dice la Biblia en Proverbios capítulo 13, verso 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y aquí hay una palabra clave, amén. Desde temprano. Hay padres que creen que pueden corregir a sus hijos cuando ya tienen 20 años de edad. Ahí es cuando pretenden corregir al hijo. No, ya el tiempo ha pasado. Ya ni con 13 ya. Ya es muy tarde. Es muy complicado. Se debe comenzar desde muy pequeño. Desde muy pequeño. La corrección viene cuando el niño es pequeño. Yo tuve una familiar en Madrid que fue durísima con ellos. No dejaba ni moverse. Pero hizo de ellos ser un par de hombres. En todos los aspectos. Son educados, son correctos. Pero siempre la veíamos mis padres y nosotros. Yo era un chavalín de 15, 16 años, casi de la edad de ellos, ¿no? Y vi que Palmira, así se llamaba ella, era durísima, mucho más que el padre. Durísima. Pero se hizo con ellos. Uno trabaja, es ingeniero fabricando satélites. Y otro tiene también una carrera ¿a qué? Tuvieron que hacer lo que la madre dijo. Ellos querían volar, como los pajaritos. Dijo, ¿cómo? Aquí mando yo, esta es mi casa. Firme, que llegó el general. Hubo una corrección. Hubo una corrección. Proverbios 19, 18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Cuando hay esperanza. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Aquí hay un equilibrio. Aquí hay un equilibrio. Debe haber una corrección, debe haber un castigo, una reprensión, una amonestación para con los hijos, pero sin rayar en querer destruir al hijo, porque eso no sería amarlo. Ya, pero no se les puede dar toda la libertad que quieran. Exacto. Estamos en eso. Lo que quiero decir es que no se puede caer en el terreno. Aquí dice la Biblia. Amén. No se apresure tu alma para destruirlo. Exactamente. Debo corregirlo, pero teniendo sabiduría de parte de Dios y amor del Señor. Amén. Y ahí es donde nosotros debemos mantenernos, en ese amor,
y ese amor se demuestra también en la corrección. Hay varias citas bíblicas con respecto a la corrección. Por ejemplo, Proverbios 29:17, Proverbios 23:13, Proverbios o Colosenses capítulo 3, verso 21. Son varias citas bíblicas alusivas a la corrección de los padres para con los hijos. No escatimemos en esto. Todo lo antes mencionado es necesario, pero no podemos dejar de lado la corrección de los padres para con los hijos. Los hijos esperan ver en los padres esa figura que les corrige, que les establece límites, fronteras. Los hijos esperan eso de los padres y al no verlos, tarde o temprano te avergonzarán, como dice la Escritura. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. Para nosotros ha sido un enorme placer compartir con ustedes en su programa Renuevo Espiritual, la responsabilidad de los padres para con los hijos. La invitación es a que usted nos acompañe el próximo miércoles. Nuestro deseo es que usted comparta este programa, que lo haga extensivo a otras personas, porque sabemos que será de mucha bendición. Antes de despedirnos, quiero felicitar o saludar a las hermanas que han estado escribiendo, que han estado aportando sus ideas. Muchísimas gracias. Saludo a la hermana Carmen Rincón, que dice, qué bonito programa. Saludos desde Venezuela. Dios bendiga a nuestra querida hermana Carmen Rincón, a nuestra hermana Caterín Lobato. Dice, Dios nos ayude siempre. El amor corrige. Así es, dice la hermana Keila Vergara de Romero. Y la hermana Rosy dice, del Río González, dice, qué bonito programa. Amén. Pues saludos cordiales para todos. Nuestro cariño, amén, nuestras palabras de bendición. Y el próximo miércoles, con la ayuda del Señor, estaremos aquí en su programa Renuevo Espiritual. Quien les habló, su hermano y amigo Osvaldo Romero. Y Javier Suárez. Dios los bendiga. Dios los bendiga.